Destacamos el importante aporte del consorcio Camisea en las celebraciones por el centenario del hallazgo de Machu Picchu. Camisea impulsando el futuro. Ahora sí les presento a los 4 invitados que tenemos aquí, 4 historiadores, empezando por mi izquierda. El primero no necesita mayor presentación, estuvo 9 años a cargo de la conducción de Sucedió en el Perú, además es uno de los fundadores del programa y a quien tengo ahora la responsabilidad de reemplazar en la conducción del programa. Gracias, Antonio. Juan Luis Orrego es profesor de la Universidad Católica y además ha estado ligado como historiador a proyectos televisivos relacionados con la historia. El doctor José Tamayo, aparte de ser cusqueño, es un experto en temas históricos regionales y un experto en la historia del Cusco. Y Henry Mitrani, historiador también, que de alguna manera también ha estado ligado a proyectos televisivos relacionados con la historia. En esta primera parte yo quería proponerles el tema de Hiram Bingham y Machu Picchu. Empezar por unos datos biográficos. ¿Quién es este señor? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde nace? Para quien quiera tomar la palabra. No, Bingham es hawaiano. Es miembro de una tercera generación de misioneros norteamericanos, que Hiram Bingham primero, que es el primer misionero que llega a Hawái. Después Estados Unidos se queda con Hawái, pero en esa época era un reino. Y Bingham es nieto, Hiram Bingham III, de este primer Hiram Bingham. Y su padre, un misionero además que se hace muy famoso porque adapta la Biblia a la lengua hawaiana, a las tradiciones hawaianas, interesados por la historia también de Hawái, y es el que le mete a Bingham el interés por la historia y por escalar montañas, porque Bingham es un gran escalador. Tan es así que cuando viene en 1911 y llega a Machu Picchu por primera vez, uno de sus retos era comprobar si el Coropuna era la montaña más alta del Perú, y lo llega a trepar, pero había una norteamericana que se llama Anita Peck, que le trepa el Huascarán y dice que no, que es el Huascarán, entonces eso queda en el olvido. Pero una de sus pasiones que las quiere en Hawái es el escalar. Ese es Hiram Bingham. Un tema es que Bingham, igual que Obama, ambos son hawaianos. Sí, sí, efectivamente. Ninguno de los dos parece. Pero sí, son hawaianos. Bueno, Bingham era historiador de historia contemporánea de América Latina, especialista en Bolívar. Y él mismo declaró: yo de los incas no sé, ni sabía absolutamente nada, ni me interesaba el campo de la arqueología. De modo que en realidad su labor arqueológica fue la de un autodidacta, ¿no? Porque no era preparado en esa materia. Pero sí logró reunir un equipo de gente capaz entre los profesores que estaban con sus años sabáticos y que querían trabajar en la limpieza y puesta en valor de Machu Picchu. La llegada a Machu Picchu, ya todos la conocen, pero en realidad quien le dio el derrotero a Bingham para llevar a Machu Picchu fue Albert Yeseke, rector de la Universidad del Cusco. A eso quería llegar, perdóname que lo interrumpa. Él, siendo historiador y no arqueólogo, como podemos pensar en un primer momento, ¿cómo se interesa además su especialidad era el siglo XIX, más la independencia, la colonia, toda esta época? ¿Cómo llega a interesarse por el tema de los incas? ¿En qué momento pasa esto? Bueno, queda claro entonces que Hiram Bingham no era un aventurero, esto no lo descubrió al azar. Hiram Bingham desde años antes estuvo muy interesado por la historia de los incas, a pesar de haber tenido una preocupación inicial por la historia contemporánea. Luego se interesó por saber dónde estuvo ubicado el último reducto de los incas, de la élite cusqueña, en el tiempo de los incas de Vilcabamba. Es por eso que lee, se ilustra y tiene un primer viaje allá por 1906, que desde Buenos Aires se dirige al Cusco y guiado por algunas personas llega a Choquequirao. Y allí se da cuenta, bueno, conoce Choquequirao, pero no cree que ese puede ser el último reducto de los incas. Con esa información regresa a Estados Unidos y ahí empieza a planificar la expedición a lo que él quería buscar, quería encontrar, que era la ciudad de Vilcabamba o de Vitcos, ¿no? Por eso es que consigue una financiación
En un primer momento va a la Universidad de Yale, va a la National Geographic, ¿no? Tuvo algunos problemas por reunir algún dinero, gente de la familia, amigos, su suegro le da algún dinero y logra juntar pues una suma realmente importante para la época, que fueron unos $35.000, ¿no? De la época. $35.000 de hace 100 años son por lo menos unos 15 o 20 veces más de lo que es ahora. Entonces ya se trata, su viaje, el segundo viaje, el que llega aquí en 1911, pues se trata pues de una empresa financiada y planificada. Además, era una persona hábil en tejer relaciones, ¿no? Digamos que logró un financiamiento importante para su viaje por parte de la familia también. Estaba casado con una mujer muy adinerada. Bueno, su suegro había sido uno de los fundadores de la joyería Tiffany en Nueva York, entonces plata tenían, ¿no? Pero de todas maneras no fue la única fuente de este primer pozo que reunió para ya venir a la expedición, entre comillas, definitiva. Pero él sentía una gran presión de la familia, porque hay una carta famosa ahí que leí que el suegro le dice que su hija estaba viviendo un estilo de vida que no estaba acostumbrada, que ella estaba acostumbrada a tener mínimo 6 choferes y que él solamente estaba dedicado a enseñar historia en la universidad. Entonces él está buscando algo que le dé nombre para poder darle el nivel de vida que necesitaba la esposa. Y es más, lo llega a hacer porque entre el suegro y él después construyen ahí dentro de la Universidad de Yale hay una mansión, que es la mansión de los Bingham, que hoy en día se utiliza como el lugar central para las grandes recepciones de la universidad. Y él llega a tener 7 hijos, además todos hombres, una familia numerosa. Entonces la presión familiar lo que lo hace buscar, es una época de descubrimiento. Amundsen llega al Polo Sur creo que en ese mismo año, me parece, en 1911. Entonces esa época, el descubrimiento de algo te podía dar un nombre, ¿no? Y él, además, era muy simpático, sabía perfectamente castellano, hablaba perfectamente castellano y era un gran organizador. La gente se olvida, pero él también estudió administración de empresas en Berkeley, antes de estudiar historia en Yale. Entonces él estudia administración de empresas y después estudia historia, por eso es un organizador de empresa, digamos, un capitán de empresa, ¿no? Tú dijiste algo interesante. ¿Cuál es la visión que se tenía de Sudamérica en esta época? No es la misma que ahora. La arqueología, digamos, como ciencia, era una ciencia naciente, no muy difundida. ¿Cuál es la imagen que se tenía, Tony, de Sudamérica? ¿Era una cosa un poco romántica de exploradores todavía en esta época? Bueno, en el caso particular de Bingham, la noción de él como explorador es parte de... Los Estados Unidos están saliendo de sus fronteras. Acaba de ser la guerra en la cual han ganado Cuba, las Filipinas, Puerto Rico. Es la época de las intervenciones en América Central. Los Estados Unidos están saliendo de sus fronteras, como digo. El ideal es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt había estado en la guerra de Cuba, tenía algo de explorador. Y como dice Henry, es una época de grandes descubrimientos en la China, en el Polo Sur, una serie de viajes que se realizan en ese periodo, y él está encarnando un prototipo. Entonces él busca ser un explorador con un descubrimiento importante, y lo consigue con el propósito último de su vida, que era ser político en realidad, ¿no? Él se lanza para senador, fue todos los años 20 senador por el Partido Republicano, de tal manera que aprovecha la fama del descubrimiento de Machu Picchu para catapultarse a donde realmente quería estar. Y hablando de la familia, cuando llegó a ser senador, dejó a la esposa, ¿no? Sí, a ver, cuéntanos eso, Henry. No, en realidad primero es... Sí, perdón. Tan interesante que él terminó mal su carrera política, Sí, pésimo. porque reemplazó a la comisión McCarthy. Cuando McCarthy murió, el persecutor de los izquierdistas, ¿se acuerdan? Él se metió a presidir esa comisión y después entró en un negociado con no sé qué empresa a quien le facilitó algunos privilegios económicos y en realidad acabó, no digo expulsado, pero digo separado del Senado. De modo que cuando murió el año 56, Bingham, bueno, su carrera política ya había terminado. Tenía 73 años, pero lo que pasa es que me refuerza la fama porque estaba en el tercer viaje acá
regresa a Estados Unidos y empieza la Primera Guerra Mundial. Y él tenía ya una pasión por la aviación. Entonces el gobierno lo llama y él funda la Escuela de Aviadores de Guerra de Estados Unidos. Por eso ese héroe está enterrado en Arlington, es teniente coronel. Y de ahí le piden que se vaya a Francia en plena Primera Guerra Mundial y crea la francesa. Y lleva un escuadrón norteamericano a Francia y también tiene la Legión de Honor en Francia. Entonces se vuelve héroe de guerra por la Primera Guerra Mundial, más Machu Picchu. Entonces al regresar se presenta de gobernador de Connecticut y sale elegido gobernador, pero dura un día, porque a su vez se había presentado para senador y no había salido, y el senador que había salido muere, entonces él tiene, ahí es que pasa al Senado. Años después se separa, por supuesto, tiene razón Tony, es más, con la segunda esposa en la que viene a fundar, viene a inaugurar la carretera que lleva su nombre, que sube a Machu Picchu. Pero se queda con la herencia, ¿no?, de la esposa. Bueno, no viven mal los hijos, no es que los abandonan, ni van a la Defensoría del Pueblo, ni nada. Ella después se vuelve a casar con... Ella era violinista, concertista, ella se llamaba Alfreda Mitchell. Su abuela, en realidad, era la hija de Charles Tiffany, el fundador de Tiffany. Pero perdóname, Henry, sin embargo hay un hijo que escribe una biografía del padre y este hijo le da bastantes palos, ¿no? Cuenta, por ejemplo, lo que estás contando con medias palabras, que en realidad se quedó con algunas acciones que pertenecían a la familia, Ahora, que el padre interpretó que eran suyas. Pero ojo, cuando el hijo hace la biografía del padre, ya regresando al tema de Machu Picchu, es el hijo el que descubre que Bingham, con el tiempo, de una manera más o menos sistemática, terminó soslayando u ocultando que antes de que él llegara a las ruinas lo había hecho este hacendado Agustín Lizárraga, y que él encontró la placa, ¿no?, o la inscripción, el graffiti que había hecho Agustín Lizárraga, quien llegó a las ruinas allá por 1902. Entonces, Bingham no solamente llegó a Machu Picchu por lecturas, ¿no?, sino también por una serie de informantes. El otro que tiene mucho que ver aquí es la figura de Alberto Giesecke, ¿no?, rector, un gran rector de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, norteamericano también, quien se enteró de la existencia de las ruinas a través del terrateniente Polo y Laborda, y le escribe a Bingham en el intermedio de su primer y segundo viaje sobre estas noticias. Giesecke no pudo ir a las ruinas, no subió hasta las ruinas, creo que por el tema del tiempo, en fin, pero ya Bingham tenía datos precisos sobre la existencia de estas ruinas en la zona de Picho o de Pichu, ¿no? Recordemos además una cuestión muy importante. Mucho se dijo que los españoles no sabían de la existencia de Machu Picchu. ¿Y por qué? Porque la gente que sostenía esto es porque en las crónicas de los españoles del siglo XVI no se mencionan las ruinas. Pero los historiadores sabemos que las crónicas no son la única fuente para enterarnos de lo que sucedió con los incas y lo que ocurrió en el siglo XVI, sino también hay una serie de documentos como visitas, como relaciones, que son documentos administrativos, en donde sí aparece Pichu, Picho o Picchu, ¿no?, que además era una encomienda, ¿no?, y que, por ejemplo, también sabemos que a Raimondi en el siglo XIX pasó por allí. Tenemos las noticias que un empresario alemán en el siglo XIX, durante el gobierno de José Balta, tuvo la concesión para operar una empresa minera en la zona, y se dice que él extrajo algún material, ¿no?, algún material de Machu Picchu que terminó en colecciones privadas en Europa o en Estados Unidos. Entonces había noticias, o sea, la zona se conocía. Lo que pasa es que con lo de Bingham, digamos en términos, entre comillas, vulgares, es cuando Machu Picchu se presenta en sociedad. Ni siquiera es el año 11, claro. El año 11, el 26 de julio, ojo, no el 7 de julio, el 24 de julio, Bingham llega a las ruinas acompañado por este señor Arteaga, ¿no? Melchor Arteaga, ¿ya? Y 1911 es el año del inicio de la presentación en sociedad de Machu Picchu. O sea, tuvo que pasar algún tiempo para empezar el Perú y luego el mundo occidental, en este caso el mundo occidental, se enterara de la existencia de la ciudadela, ¿no? Ajá. Ahora, hay algo interesante. Él llega a Machu Picchu y creo que pasa mediodía ahí nomás. Sí, por favor.
sobre la documentación. Mucha gente, por ejemplo, Víctor Angles en el Cusco y otros autores han dicho que los españoles no tenían ni idea de Picho o de Picchu, el lugar de Machu Picchu. Sin embargo, acaba de descubrirse en el Archivo General de la Nación por Joseph Dager un documento anterior al de Clave y Remy y anterior del documento de Rodríguez, ¿no? de 1565, un documento de 1561, 18 años después de la toma del Cusco por los españoles, que dice que el lugar de Picho tributaba coca para calca, para el repartimiento de calca, tantos cestos todos los años y los entregaba en Ollantaytambo. Es decir, que Picho era conocido por los españoles, pero los españoles no penetraron en las ruinas y la parte baja de la zona que llaman Mandor, la zona que llaman Mandor, era utilizada para producir coca y pagar el impuesto de la coca. Además hay que tener en cuenta que Picho es todo el lugar, ¿no? Dividido en dos partes, que es Machu, la parte antigua, y Huayna, la parte joven, ¿no? Es toda una parcialidad, digamos, entre comillas. Sí, una cosita, Albert dice que en realidad le confirma, no es que le dé el dato, porque le confirma a Bingham, porque en realidad el que parece que primero llega es un topógrafo alemán que se llama Hermann Göring, como el aliado de Göring, el aliado, y te hace un mapa que Raimondi lo reproduce después, que le llaman el mapa Raimondi. Y después que simplemente marcan que había conocido este mapa de Göring, hace un mapa de la zona y se hace amigo de Bingham por correspondencia después del viaje de 1909. Y hay una correspondencia muy fuerte entre Markham y Bingham, y ahí le menciona, entre otros sitios, en esa correspondencia le menciona lo de las ruinas en Machu Picchu, porque él está buscando varias, encuentra varias, ¿no? Otro testimonio es el de este español del siglo XVI que va a visitar a Sayri Túpac, claro, uno de los incas de Vilcabamba, y en la relación del viaje pone que durmió en el pueblo de Picho. La tierra de la paz. De la tierra de la paz. Bueno, ¿no? pero hay una cosa interesante. En realidad, ¿quién llevó a Yesique y a Bingham a esa zona, sobre todo a Yesique? Fue Braulio Porro y Laborda, dueño de la famosa hacienda de Charate, donde ahora está que de Camisea, que era una hacienda que abarcaba toda la provincia de la Convención hasta Loreto, un latifundio gigantesco, ¿no? Y allí le hizo ver con el cuidante del puente, que era un señor Arteaga, del puente de San Miguel, que era un señor Arteaga, ¿no? Que él podía llevarle a unas ruinas que había ahí, pero que no viniera en esta época, que era época de lluvias, sino viniera en la época seca en que podían pasar. Esto fue en enero de 1911. En junio llegó Bingham al Cusco y Yesique le dijo: anda, ahora que está seco el río, le pagas un sol al señor Arteaga y te hace subir a las ruinas que me han indicado. Ahora, tanto Bingham como Yesique hablaban el castellano perfectamente. Y lamentablemente Agustín Lizárraga parece que muere ahogado en el río. ¿Un año después? No, un año después, cuando quiso regresar a las ruinas, ¿no? El que había puesto el grafiti, yo llegué aquí, 1902. Birner también pasa por ahí, ¿no? Charles Lo Birner. esencial acá es discutir qué estaba buscando Bingham, ¿no? O sea, el punto es, Bingham se encontró con Machu Picchu, Bingham descubrió Machu Picchu. Son dos conceptos distintos. Y al respecto, yo creo que se encontró con Machu Picchu, porque estaba buscando otra cosa. Estaba buscando Vilcabamba. Y cuando llega a Machu Picchu, está tan apurado buscando Vilcabamba que se queda medio día nada más en Machu Picchu. Es luego, posteriormente, al terminar su viaje de retorno en los Estados Unidos, cuando revela las fotos, que las fotos le indican que ha estado en un lugar de calidad majestuosa. Y entonces regresa una segunda vez, esta segunda vez ya con expedición científica. De tal manera que el viaje de 1911 es un encuentro feliz, ¿no?
Ese es, ya a manera de conclusión, nos está ganando un poquito el tiempo. La imagen de acercarnos, la forma de acercarnos a la imagen de Hiram Bingham, más que un descubridor, alguien que se encontró con esto y tuvo Poner en valor también, ¿eh? y poner en valor toda esta riqueza. Sí. La idea mediática, ¿no? Al ser con National Geographic es algo muy moderno, es el que lo da a conocer mediáticamente al mundo. Claro, Al mundo. ese es el mérito de Bingham, pues, Ese es ¿no? el mérito, lo mediático, ¿no? Me parece a mí que la solución está dada por el famoso secretario de la Universidad del Cusco, el doctor Cosio, José Gabriel Cosio, no Cosío, Cosio, que dice, muchos conocían Machu Picchu, pero el doctor Bingham le ha dado la fama y el prestigio arqueológico ante el mundo. Él lo ha hecho conocer ante el mundo. Ese es su verdadero mérito. Vamos a seguir conversando más adelante sobre este y otros temas más. Antes de ir al corte, una mención importante. La celebración por los 100 años de Machu Picchu maravillando al mundo llega gracias a Cerveza Cusqueña, la única que comparte su místico origen. Cusqueña, patrocinador oficial del evento. Vamos a un corte y luego vamos a seguir conversando. Destacamos el importante aporte del consorcio Camisea en las celebraciones por el centenario del hallazgo de Machu Picchu. Camisea impulsando el futuro. Seguimos en esta mesa de diálogo con Tony Zapata, Juan Luis Orrego, el doctor José Tamayo y Henry Mitrani. El tema que les quería proponer ahora es Machu Picchu, el sitio histórico, y empezar un poco en el contexto en el que se construye. Hay otro personaje importante, hemos estado hablando de Hiram Bingham en la primera parte, y hay otra persona importante en esta historia, que es Pachacútec, a quien se le atribuye haber construido o haber mandado a construir Machu Picchu. ¿Cuál era el momento histórico? ¿Cuál era el contexto en este momento cuando se empieza la construcción de Machu Picchu? Bueno, yo creo que hay tres puntos hasta ahora que parecen inamovibles de lo que sobre Machu Picchu y que lo planteó ya Valcárcel a principios de los 60. Uno, que fue construido en tiempos de Pachacútec, aproximadamente 1460. Dos, que fue un santuario, es decir, su uso fue ritual, religioso. Y tres, que su ocupación, su vigencia fue hasta el fin de la dinastía de los Incas de Vilcabamba, es decir, década de 1570. Por lo tanto, la vigencia total de Machu Picchu fueron alrededor de 100 años, ¿no? De 1460-70 hasta 1570 aproximadamente. Eso es lo que hasta ahora parece inamovible. Ahora, ¿por qué es tan importante la figura de Pachacútec? Se dice que es el único inca historiable incluso, ¿no? Que los demás pueden ser un poco mito. ¿Qué otras obras, qué otras cosas hizo él aparte de impulsar la expansión del Tahuantinsuyo? Bueno, él hizo muchas obras políticas, guerreras, reformadoras, etcétera. Él cambió la visión del Tahuantinsuyo, fue el creador del Tahuantinsuyo, fue el reconstructor del Cusco y como tal fue el constructor de Machu Picchu, y fue además un hombre místico, y por eso Machu Picchu decía, como afirmaba John Rowe, como afirmaba Chávez Payón, los dos grandes machupichólogos que ha habido en el siglo XX, era un sitio para contemplar en el paisaje el culto a la Pachamama. Tenía un sentido ritual, religioso, sagrado, algo que Carrel y que otros expertos en lo sagrado señalan como característica de los sitios que tienen carisma y que tienen determinado espíritu religioso profundo, al mismo tiempo que estético, en que la armonía entre lo hermoso del paisaje, lo bello de la construcción y lo sublime del lugar se juntan para producir un efecto realmente extraordinario en las personas con sensibilidad, lo que podríamos llamar la catarsis
catarsis que produce en ciertas personas hipersensibles desde Machu Picchu, que se ha logrado con Marcel, con el propio Valcárcel, con Juan Carlos Guayhuaca, conmigo y con otros que hemos sentido experiencias extraordinarias ahí en Machu Picchu, sino porque miles y miles, 800.000, 900.000 personas llegan a Machu Picchu si no hubiera ese atractivo, ese capital, no diré sobrenatural, pero sí espiritual, que produce cierto efecto. Ahora, yo precisamente por eso, y para concluir, estoy escribiendo un libro que es una visión cusqueña de Machu Picchu, desde el punto de vista de la sensibilidad cusqueña, y partiendo de la idea de que el Cusco del siglo XX ha sido el Cusco de Machu Picchu, que se llama el enigma de Machu Picchu. Porque después de haber leído a mi amigo Poncio Idema, su último libro, que se llama, como ustedes saben, El calendario inca y el misterio del tiempo, he llegado a la conclusión que realmente Machu Picchu, pese a todo lo que se sabe de él, sigue siendo un enigma. A eso quería ir. Hay varias teorías sobre qué fue en sí Machu Picchu. Hiram Bingham, la primera que propuso es que fue una ciudadela militar. ¿Qué otras cosas se han dicho de Machu Picchu? ¿Qué teorías hay? ¿Y qué es lo que...? Haciendas reales, ¿no? O sea, hay un concepto de la etnohistoria que es la hacienda real, donde se sostiene que los últimos incas, que en realidad son 4, ¿no? Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y la generación de Huáscar y Atahualpa, es decir, 4 generaciones de incas históricos, de los cuales se puede con certeza saber que existieron, que fueron personas de carne y hueso. Bueno, Pachacútec sería el constructor de Machu Picchu y alguien que tiene, digamos, tierras y servidores que pertenecen a su familia ampliada, que pertenecen a su panaca, y que esas tierras y esos servidores están en este mundo para rendirle culto eterno a su momia, para rendirle culto eterno a él como soberano ya transformado en semidios, a su muerte. Entonces, eso es Machu Picchu, un lugar donde debe haber estado su momia, que ha sido construido especialmente para guardar su recuerdo y que tiene pues un conjunto de servidores, sacerdotes y gente del común que mantiene un lugar sagrado en memoria de el gran fundador del imperio. Además hay algo importante. Luego de su victoria frente a los chancas y de instaurar el culto solar, Pachacútec manda construir Ollantaytambo y Pisac. Y luego va por el curso del río y parece que la conquista de esa zona, según las crónicas, y eso sí sale en las crónicas, más no el lugar Pichu, es para proteger al Cusco de la retaguardia de los chancas. Por eso es que llega hasta Vitcos, Pachacútec. Entonces, Machu Picchu, además, es la culminación, la grandiosa culminación de todo un conjunto de sitios arqueológicos que parece que tuvieron carácter ritual. Y como dice Tony, según los documentos coloniales, esto ya no aparece en las crónicas, era una hacienda real, es decir, un espacio, un territorio que Pachacútec se reservó para sí, para su familia, para la panaca, y lógicamente es un sitio que ya perdió trascendencia, perdió importancia cuando cae el Estado y cae el culto solar. ¿Se llamó Machu Picchu? No sabemos. Machu Picchu es el nombre del cerro. Nosotros no sabemos cómo los incas llamaban a la ciudadela. Tampoco sabemos si los nombres que ahora le han asignado a los sectores de Machu Picchu fueron los originales. No, estamos seguros que no, si los inventó Bingham. Claro. ¿Ya? Yo quisiera añadir algo. Nuevos arqueólogos jóvenes del Cusco creen más bien que Machu Picchu fue un centro administrativo para comunicar la sierra con la selva alta e intercambiar productos. Entre ellos Fernando Astete, que ha sido jefe o es jefe del santuario de Machu Picchu, ya vive ahí hace 12 años, y Yulino Zapata, que ha trabajado ahí. Pero paralelamente han encontrado también en Machu Picchu 34 huacas, de modo que el papel religioso y el papel de intercambio administrativo e intercambio de mercaderías con los piros que venían por el Pongo de Mayo, parece que
se podrían juntar en cierta medida. Es decir, no es un carácter exclusivamente religioso ni exclusivamente administrativo. Yendo a temas un poquito más específicos, a ver si podemos hacer un ejercicio de imaginación, Henry, quería preguntarte, ¿podemos tener una idea más o menos cuánto tiempo puede haber tomado construir Machu Picchu? Bueno, se ha quedado abandonado, o sea, se estaba construyendo ciertas partes cuando se ha abandonado. Tú ves las fotos de Bingham que toma en el 12 y lo que es, donde está el templo de las 3 ventanas y el templo principal, está el hastial, donde estaban los obreros trabajando, que alguien después lo ha sacado, ya no existe, pero está ahí. Está esta barra donde se paraban los obreros con las herramientas, está intacta, como si hubiera... Y es más, el lado de esa pared, donde se ve la foto, se ve que se estaba trabajando en el templo principal. Sí, apoyando esa idea, hay también en las canteras piedras que estaban siendo trabajadas. Y claro, que están ahí a medio hacer. A medio trabajo, o sea, claro. No se había terminado de construir. O sea, siempre estuvo en construcción. ¿No? Porque era la panaca, la de Pachacute, la que continuaba a lo largo, o sea, las diferentes generaciones seguían construyendo, o sea, estaba en constante construcción. Lo que pasa es que la gente no se puede entender Machu Picchu si no sabe la historia de los incas, si no se comprende la historia de los incas. Y en este caso, Machu Picchu pasa a ser frontera de los incas y exponencialmente con el crecimiento tan rápido de 100 años pasa a ser corazón, digamos, de lo que es el universo de los incas. Entonces, digamos que los incas antes de Pachacute solamente, se supone su padre Viracocha había llegado a Calca. Y ahí nomás no habían pasado de ahí, habían vencido a los reinos, a los señoríos, a los hinchis de la zona que eran guayas, poques, etcétera, y después ya van avanzando y los maras, los cuyos, etcétera, y van tomando todo, dejan su cuenca que es el Guatanay y pasan a conquistar lo que es el río Urubamba, todo el valle del río Urubamba, y el cañón del Torontoy donde está Machu Picchu termina, digamos, termina ese valle. Entonces es ahí que tienen tienen mano de obra, tienen otros pueblos aliados, etcétera. Inclusive antes de Pachacute los incas se casaban con miembros de otros grupos para poder consolidar alianzas. Con Pachacute a partir de él y ahora se casan entre hermanas, nada más con hermanas. Entonces digamos que cuando llegas al cañón del Torontoy ya tienes, y después se va un poco más allá, conquista los Collados, ya tienes Wall Street con Detroit, digamos, tienes tanques y dinero. Y a partir de ahí empieza la creación del Tahuantinsuyo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Ya no los para nada, planifican, tienen refuerzos, tienen mano de obra, tienen soldados para pelear, etcétera, ¿no? Esa era su capital, la mano de obra. La tienen ahí, ¿no? Y ya Machu Picchu... La tierra viene con la gente, pues, ¿no es cierto? Claro, todas las sociedades tradicionales... Viene con la gente y la gente viene con la tierra. Claro, la tierra, por eso es que en la sociedad tradicional... La riqueza del Inca consistía en que era dueño del tiempo de millones de hombres. Sí. A quienes solo les daba chicha y comida, pero no salario. Falta todavía mucha investigación respecto a Machu Picchu. El turismo masivo, ¿no? Un poco que es el problema, ¿no? Porque para decir más cosas sobre Machu Picchu se necesitaría pues investigar, y en este sentido pues el turismo bloquea esta situación. Muy pocas cosas lamentablemente podemos decir con sustento científico respecto a Machu Picchu, y aquí hay que alertar también a la población que mucho se escribe y mucho se dice sobre Machu Picchu, pero mucho de eso no tiene sustento realmente científico. La arqueología cusqueña, con todo el respeto, ¿no?, ha estado preocupada en los últimos años en poner los sitios arqueológicos para que los visiten los turistas, ¿no? O sea, eso está bien, pero falta investigación, ¿no? ¿Cómo se llamaba Machu Picchu? ¿Realmente para qué servía? Sabemos que no hubo mucha población por las características del lugar, su población permanente era mínima. Parece que Pachacute cuando iba solamente en determinadas épocas del año, en épocas de seca, seguramente no iba todos los años. Hay construcciones que permiten la estadía momentánea del Inca con su corte. Eso ¿no? Quería comentarte, perdón. ¿No era un sitio entonces, como tenemos la idea de una ciudad donde la gente circula libremente? Para nada. Era un sitio sagrado, de muy difícil acceso. Cerrado, de difícil acceso, ¿no? Y al cual, como está diciendo Juan Luis, acude una panaca, una familia ampliada en peregrinaje, pasa unas semanas dedicada a ciertos ritos y la familia se retira. Los que quedan son un pequeño grupo de permanentes, servidores del lugar,
algunos sacerdotes, algunos obreros de mantenimiento. Y a veces iría después la momia de Pachacuti, ya el Malqui, ya el muerto iría el Malqui, Carlos, en una cosa. Robo y Chávez Bayón decían que de 3.000 centros arqueológicos del Cusco, solo se habían estudiado y excavado 20. Es decir, hay una gran mayoría de centros arqueológicos que no se han estudiado. Y Lumbreras tiene razón cuando dice que la arqueología cusqueña está poco estudiada. Y además hay un problema. Bueno, celebramos que las piezas que Bingham se llevó hace 100 años se hayan regresado, pero es muy poco lo que un arqueólogo serio puede trabajar con esas piezas. Porque para la arqueología seria, el arqueólogo tiene que encontrar las piezas en su contexto. Claro. Esas piezas ya están totalmente desarraigadas y fuera de contexto. Por lo tanto, la única forma en que podemos avanzar verdaderamente en el conocimiento de Machu Picchu es trabajar en la zona, pero para eso habría que limitar la afluencia de turistas, porque o cerramos parte o cerramos todas las ruinas, pero mucha gente, como nosotros sabemos, directa e indirectamente vive del turismo a Machu Picchu, ¿no? Tú ya has adelantado un poco el tema, Juan Luis, a que quería entrar ya un poco para ir buscando las conclusiones de todo esto. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál debería ser el futuro de Machu Picchu? Aparte de seguir investigando y llegar a verdades más precisas. Hay un problema muy grave. Actualmente Machu Picchu recibe 800.000 turistas al año. 2.500 diarios más o menos, y el Camino Inca 500, es el límite que le ha señalado la UNESCO. Pero hay gente, comerciantes del turismo, tanto en el Cusco como aquí en Lima, que quieren meterle a Machu Picchu 6.000, 8.000, 10.000, con lo cual lo destrozamos. Ese es el peligro de no dejar a las generaciones futuras lo que en este momento podemos disfrutar. Claro. Ahora, es muy difícil a mediano plazo desmachupizar el turismo, ¿no? Claro. Porque la mayoría de gente que viene al Perú y terminan conociendo otros lugares, tienen como destino inicial o principal Machu Picchu. Bueno, es la imagen del Perú. ¿No? Es la imagen del Perú, ¿no? El símbolo. ¿No? El símbolo, claro. Y lamentablemente eso puede matar, o sea, Machu Picchu puede morir víctima de su propio éxito. Claro. Y eso es lo que no debemos permitir, porque así con lo que estamos haciendo con Machu Picchu también lo estamos haciendo con otros recursos naturales. Yo muchas veces escucho, yo quiero que mis nietos también prueben esto. Sí, pero si no cuidas los camarones, si no cuidas los lagos, si no cuidas Machu Picchu, en este caso, ¿qué va a quedar para las generaciones futuras? Y ojo, no solo es la ruina o la ciudadela, no solamente son los restos arqueológicos. Machu Picchu, afortunadamente, queda en un lugar que es todo un santuario ecológico. Es decir, hay flora, fauna en todo ese lugar. No es como las pirámides. Tú llegas al Cairo, te tomas un taxi al aeropuerto y a los 40, 50 minutos estás en las pirámides que están prácticamente dentro de la ciudad. Ahí no hay fauna, no hay flora, no hay nada. Eso está integrado a la ciudad. Machu Picchu es un lugar especial. Ojo, no solo son los restos arqueológicos, es todo el ecosistema, todo el contexto y además una serie de ruinas o de sitios arqueológicos articulados a Machu Picchu. O sea, hay que verlo como conjunto. Si me perdonas un segundo, el verdadero peligro no son 2.500 personas en Machu Picchu ruinas, el verdadero peligro es abajo. Es el pueblo que antes se llamaba Aguascalientes y ahora se llama Machu Picchu Pueblo y que ha construido hoteles en cauces secos, es una cobollada. Ha invadido lugares que al primer huaico se los va a llevar y lo que quiere la UNESCO en realidad es evitar que vaya, en caso de desastre natural, un montón de turistas muertos. Entonces el problema verdadero de mantenimiento está abajo, antes que arriba. Yo les agradezco muchísimo a los cuatro por haber estado aquí. Ha sido una conversación por demás interesante. Nos quedaríamos horas conversando, pero nos ha ganado... Esto es televisión, lamentablemente, en eso del tiempo. Una mención antes de despedirme: disfruta esta transmisión y forma parte de la celebración por los 100 años de Machu Picchu para el mundo, gracias a Cerveza Cusqueña, patrocinador oficial del evento. Quédense con Reportaje al Perú, que también tiene un programa especial. Nos vemos, gracias. Chao. Franklin decía